hacer podría hacerse la policitación y un día, como la policitación puede durar, por ejemplo, 3 días o la oferta, 3 días para la aceptación, y al siguiente día de que hace la oferta podría yo aceptarlo y ya de ahí surgiría, ¿no? Pero mientras no esté autorizado por la ley, pues es inexistente. A lo mejor podríamos hacer un contrato de compraventa sujeto a la condición suspensiva. Sí, por ejemplo, y yo creo que a lo mejor ya lo están haciendo. Entiendo que California tiene ya bastantes años con la despenalización del consumo y la producción de la marihuana. Creo yo que hay una universidad específica de la cannabis en San Francisco, California. Entonces, ya tienen altísimamente desarrollado allá. La actividad que aquí es perseguida y acosada y con muchos muertos, allá es legal. Entonces, no solamente legal, sino que aparte ya hay instituciones respecto de eso. Entonces, es una de las discrepancias. Entonces, podríamos sujetar un contrato de producción de cannabis de las que tienen desarrolladas allá en Estados Unidos, sí, pero que sea sujeto a la condición suspensiva. Y la condición suspensiva es justamente la legalidad. Es decir, que no va a empezar a surtir efectos y no va a tener obligación hasta en tanto sea legal. ¿Sale? Entonces, creo que sí podría ser una de esas condiciones suspensivas a las que hace referencia. Muy bien. Bueno, el siguiente elemento que es sumamente importante es el precio. Tiene que ser precio y tiene que ser en dinero, igual o mayoritariamente en dinero en caso de que se pague con el valor de otro bien. ¿Sale? Vamos con la siguiente de las diapositivas, que es la número 70 ya la avanzamos a la 70. Joven Abimael, por favor, si fuera tan generoso. Sí, el precio, concepto. Precio es la cantidad cierta y en dinero que paga el comprador al vendedor a cambio de la cosa o derecho enajenado. El artículo 2154 del Código Civil dispone que habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Muy bien, entonces, es la característica. A diferencia, por ejemplo, del arrendamiento, que es un precio cierto, no dice que sea en dinero. ¿Sale? Entonces puede ser cualquier tipo de prestación, pero la compraventa necesariamente debe ser cierto y debe ser en dinero, que son las dos características siguientes. Características, la siguiente diapositiva, la 71, debe ser cierto y en dinero. El precio cierto es el fijado e indubitable, determinado o determinable. Precio cierto, además es real y sinceramente convenido. No es que se simule total o parcialmente. La siguiente diapositiva, fijación del precio. Jenny, por favor. Se puede fijas A, por partes contratantes o B, por un tercero. Las partes contratantes es la forma usual para fijar el precio, pudiendo hacerlo libremente, salvo las siguientes excepciones. Bien, vamos a ver cuáles son. Abimael, por favor. Claro. Inciso A, cuando la ley lo determina o da las bases para fijarlo. Y B, la prevista en los artículos 2162 y 17 del Código Civil vigente en el Estado. Cuando la ley por sí misma lo fija o bien da las bases para ello, puede fijar límites al precio superior o inferior, estableciendo tarifas, las previstas por los artículos 2256 y 17 del Código Civil. Bien, anteriormente había una llamada canasta básica y esta canasta básica, el precio generalmente era fijado por el Estado, entonces tiene muchísimo que los precios han sido liberados. Me parece que el último precio liberado es el precio del dólar, ¿no? Anteriormente el Estado fijaba cuánto era el valor del dólar, la cotización del peso con el dólar, fue la última mercancía quizá liberada, ¿no? Evidentemente la gasolina ya está liberada desde hace mucho tiempo, está a libre oferta y demanda, que yo creo que es lo más sano, todo eso. No creo que exista ya algún producto o algún bien que esté determinado el precio por el Estado. No hay que confundir, por ejemplo, los certificados de la tesorería, que esos son certificados básicamente que emite el Estado, pero todos están sujetos al precio que establece el mercado, ¿no? Entonces, yo creo evidentemente en la libertad de mercado, necesariamente el Estado debe intervenir lo menos posible con el mercado, debe tener ciertas regulaciones nada más para evitar monopolios y para evitar desigualdades nada más, pero el libre mercado debe ser básico, ¿sale? Entonces el precio lo fija no el Estado, sino lo fijan las partes o un tercero según la siguiente diapositiva. Jenny, por favor. A, cuando la ley lo determina o da las bases para fijarlo, y B, la prevista en los artículos 2162 y 17 del Código Civil vigente en el Estado.
Cuando la ley por sí misma lo fija o bien da las bases para ello, puede fijar límites al precio, superior o inferior. Esa creo que ya la habíamos leído, ¿no? Ah, sí. Ya lo he leído a Abimael, y justamente la del tercero es esta, dice, Listo. la 74 dice, tercero, es el ajeno a una relación jurídica, este interviene para la fijación del precio cuando las partes convienen en ello. Función jurídica del tercero, hay varias funciones, que el tercero es árbitro, que el tercero es un perito o el tercero es un mandatario. Entonces, generalmente si no se ponen de acuerdo, entonces, en el ejemplo este que les mencioné hace un momento, el precio del producto, el precio de la venta que se iba a dar, no iba a ser fijado por las partes, bueno, perdón, era alternativo. Podría ser fijado por las partes y en caso de que no fuese fijado por las partes, iba a ser un porcentaje del precio que fijara un perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia. ¿Sale? Entonces, ahí las partes se someten a que el precio se establece por un tercero, que en este caso es un perito y específicamente un perito evaluador. ¿Sale? Vamos con la siguiente diapositiva. Ahora sí, Jenny, por favor, si fuese tan generosa. Dice, precio en dinero. Dinero es la moneda circulante con poder liberatorio ilimitado. La característica de que el precio debe ser en dinero sufre una excepción, cuando el precio es parte en dinero y parte con valor de otra cosa. Cuando este valor es inferior o igual al precio, se está en el caso de una compraventa. Si el numerario fuera inferior, se trata de una permuta. Artículo 2156 del Código Civil vigente en el Estado. Bien, eso ya lo teníamos más que sabido, ustedes ya son peritos en el tema, sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando se hace en moneda extranjera? Y sería interesante ponerlo así en nuestro contrato. Vamos a ver, a mí la siguiente diapositiva y a ver si en nuestro contrato lo hacemos en moneda extranjera. Por si no estaba difícil, ¿no? Lo hacemos en moneda extranjera, ¿no? Abimael. Cuando el precio es en moneda extranjera, algunos tratadistas sostienen que el contrato es de permuta, por no ser moneda del curso legal. Sin embargo, por tener un tipo de cambio y por tener poder liberatorio ilimitado en las transacciones internacionales, se estima que se trata de una compraventa y no de una permuta. Sí, el contrato del Código Civil establece que debe ser a cambio de un precio cierto y en dinero, pero no dice que tenga que ser dinero nacional o que ese dinero tenga que ser moneda nacional. Basta con que sea dinero, y el dinero y los dólares, y específicamente los dólares norteamericanos, se fijan en precio cierto y tiene este poder liberatorio absoluto, a veces mayor que los pesos. Las compañeras de Hermosillo no están, pero por allá, más al norte todavía, muchas veces se fijan, el precio de la compraventa se fija en dólares, ¿sale? Y tiene este poder liberatorio. Es válido establecer el precio en dólares, ya lo hemos visto, hemos manejado unos ejercicios de si la obligación se establece en moneda extranjera, ¿se puede hacer sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién me ayuda? Sí se puede establecer, como lo comentamos en clase pasada, y ya con el pago, pues podría ser en el equivalente a moneda nacional, pues, pero sí se puede hacer en dólares o en moneda extranjera. Muy bien. La ley de moneda mexicana establece la obligación, establece que puede establecerse obligaciones en moneda extranjera, pero puede liberarse con el tipo de cambio vigente a ese momento, ¿sale? Yo creo que no tiene mayor problema. Vamos con la siguiente diapositiva. Jenny, por favor, la 77. Dice, cuando el precio es pagado con títulos de crédito se está ante una compraventa, pues las partes han convenido en esa forma de pago, ya que según la ley de títulos y operaciones de crédito, los títulos de crédito son sustitutivos de la moneda, pero si están sujetos al buen cobro, la compraventa será condicional salvo buen cobro. Sobre ese punto. Perdón, continúe, terminamos. Okay. Sobre ese punto, si en una compraventa se pagó con letra de cambio y estas no se cobran por insolvencia, solo se podrá ejercitar la acción cambiaria. Si no se consideraría liberatoria, se podrá rescindir el contrato. Bien, muchísimas gracias. Entonces, sí puede hacerse. Quizá la que tiene más poder liberatorio de los títulos de crédito sea el cheque. ¿Sale? Me establece, sí, yo quiero un cheque y ese cheque hace las veces de pago, es sustituto de dinero. ¿Sale? Entonces, es precio cierto y en dinero y lo puedo pagar con cheque. Nos da la pauta entonces el Código Civil de hacer también la liberación del precio mediante un título de crédito como un pagaré o una acta de cambio, que son los menos usuales para liberarse de las obligaciones.
El cheque sí, el cheque generalmente muchas personas andan con la chequera en el vehículo para pagar ese bien con cheque, que tiene estos efectos de dinero, ¿sale? La sanción, Abimael, por favor, la siguiente diapositiva. Sin sanción. Cuando el precio no es cierto o no es en dinero, el contrato es inexistente por faltarle uno de los elementos necesarios de la compraventa. Relaciones entre el precio y el valor de la cosa. Por ser un contrato bilateral, oneroso y conmutativo, debe existir equivalencia entre el precio y el valor de la cosa. De lo contrario, se incurriría en lesión. Muy bien. Búsquenlo, por favor, en el Código Civil. Buscamos en el Código, a ver si está en el siguiente artículo. No, no está en el siguiente artículo. Busquen la lesión, por favor. Dice, está en los primeros artículos del Código Civil y señala algo así como que alguien, cuando alguien, aprovechándose de la notoria ignorancia, extrema necesidad, pobreza, etcétera, se hace de un lucro indebido, tiene la posibilidad de rescisión. Esta es la rescisión por lesión a que hace referencia esta diapositiva. Busquen, por favor, en su Código Civil, si fuesen tan generosos. ¿Ya la encontraron? Dará lugar a la rescisión, dice. A lo mejor por la palabra rescisión la van a encontrar. Estoy buscando nada más que es Lentium mi Ok, muy bien. Jenny seguramente ya lo encontró. ¿Listo? ¿Quién dice yo? ¿Quién me ayuda? ¿Sale, muchachos? ¿Ánimo? Ya, Abimael. Bien, lo encontramos. Abimael. No, es que mi compu Lentium pues dice, el artículo 17, cuando alguno, explotando de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema necesidad de otro, obtenga un lucro excesivo que sea evidente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tendrá derecho de pedir la rescisión del contrato o en su defecto la reducción equitativa de su obligación dentro del año de ocurrida la lesión. Bien, muchísimas gracias. Esa es la lesión y esa es la rescisión de la lesión. Cosa diferente de la resolución que establece nuestro Código Civil. El código Civil de Sonora me parece que es quizá un poco más amplio respecto a las causales de rescisión. El Código Civil de Baja California Sur, aparte de las demás resoluciones, contempla la rescisión por lesión del Código Civil. El Código Civil de Baja California Sur entonces establece si alguien, aprovechándose de la notoria ignorancia, pero tiene que ser notoria ignorancia. Otra vez las características de la lesión, Abimael, por favor, fuerte. ¿En las diapositivas? No, en el Código Civil, por favor. ¿Cuál leo, me dijo? El artículo 17 del Código Civil. Cuando explotando su suma ignorancia, notoria inexperiencia, Ignorancia, inexperiencia. extrema necesidad de otro. Ok, entonces es notoria inexperiencia, ignorancia o extrema necesidad. Tienen que ser esas tres características. Solamente con esas tres características se puede mandar la rescisión por lesión, ¿sale? Si es desproporcionado, pero así lo quise yo, ¿no? Vamos a imaginarnos que se la vendo a mi hija, ¿no? Es una casa que se la vendo a mi hija y es simbólico, ¿sabes qué? ¿Cuánto tienes ahorrado? Solamente 200,000 pesos, va, te vendo la casa. Es que la casa vale 1 millón, no importa, tú dame 200,000 pesos porque es mi hija.
Es un contrato intuito personal, atención a las características. Hay desproporción, pero no se está aprovechando de mí, ni de mi notoria ignorancia, ni inexperiencia, ni mi extrema necesidad. No, no está aprovechando de mí. Simple y sencillamente estamos en un consenso de voluntades más o menos equitativo. ¿Sale? No sé si quedó claro. Bien, es importantísima la rescisión por lesión contemplada en el Código Civil de Baja California Sur, artículo 17. Luego buscamos el correlativo en Sonora para los que grabemos la clase. ¿Sale? Vamos con la siguiente diapositiva. Jenny, por favor, ayúdenos para tener la sanción en caso de no determinar el precio de dinero. Diapositiva perdón, 78. Ok. Sanción. Cuando el precio no es cierto o no es en dinero, el contrato es inexistente por faltarle uno de los elementos necesarios de la compraventa. Relaciones entre el precio y el valor de la cosa. Por ser un contrato bilateral, oneroso y conmutativo, debe existir equivalencia entre el precio y el valor de la cosa. De lo contrario, se incurriría en lesión. Muy bien. Vamos con los requisitos de validez, entonces ya. Llevamos los elementos de existencia. Tiene que ser cosa, tiene que ser precio, y tiene que haber voluntad, evidentemente. Objeto y consentimiento, y el objeto a su vez lo dividimos en cosa y en precio para que exista la compraventa. La compraventa entonces sí existe, pero puede ser que la compraventa sea inválida o que no sea válida. Empecemos con eso. Diapositiva número 79. Abimael, por favor. Sí, requisitos de la validez de la compraventa. Son aquellos en defecto de los cuales el contrato existe, pero viciado, afectado de nulidad. ¿Y qué características son? Vamos a enumerarlo, dice. Aplicando lo que sobre todos los contratos establece el código respectivo, los requisitos de validez de la compraventa son capacidad legal de las partes, consentimiento exento de vicios, objeto, motivo o fin lícitos y manifestación del consentimiento en la forma establecida por la ley. ¿Sale? Empecemos con la primera, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Abimael, por favor. Jenny, la siguiente diapositiva, por favor. Capacidad legal de las partes para celebrar el contrato de compraventa. Las disposiciones que establecen requisitos para celebrar el contrato de compraventa se encuentran contenidas en los artículos 2180 y 2184 del Código Civil vigente en el Estado, que disponen. El 2180 indica que los extranjeros y las personas morales pueden comprar bienes raíces, sino sujetándose a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus leyes reglamentarias. Bien, los extranjeros y las empresas con cláusula de admisión de extranjeros no podrán adquirir bienes raíces si no se sujetan a los términos del artículo 27, que encontramos ya esas zonas restringidas, ¿sale? ¿Y qué dice el artículo 27? Abimael, por favor. El diverso artículo 27 constitucional establece que los extranjeros solo podrán adquirir inmuebles fuera de la zona prohibida, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, conviniendo en considerarse nacionales respecto a esos bienes. Sanción. La compraventa de inmuebles hecha directamente por extranjeros o por conducto de un tercero sin cumplir lo anterior será nula por estatuirlo así el artículo 8 del Código Civil y será nulo absolutamente. Según el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fracción Primera del artículo 27 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1926. Bien, y es muchísimo los casos de recurrencia en Baja California Sur de estos casos. Los 5 municipios de Baja California Sur evidentemente están en zona restringida por el artículo 27 constitucional. ¿Qué es el artículo 27 constitucional? Bueno, que para los extranjeros está prohibida la adquisición de bienes en una franja de terreno de 100 kilómetros de al lado de la frontera y de 50 kilómetros de la zona federal marítimo terrestre. Entonces, los 5 municipios de Baja California Sur y seguramente algunos municipios de Sonora se encuentran en esta zona de los 50 kilómetros. Ahorita de Sonora la verdad es que no tengo como que plena ubicación de cuáles son los municipios que se encuentran en esto, pero claramente todos esos que están colindando con la zona federal marítimo terrestre del Mar de Cortés allá en Sonora, claramente esos 50 kilómetros no pueden ser afectos de contratos de compraventa de extranjeros. ¿Cómo le hacen? Bueno, lo que adquieren ellos son derechos fideicomisarios y puede venderse y comprarse los derechos fideicomisarios sin ningún problema, ¿sale? Vamos a ver entonces, después hablamos del fideicomiso con más tranquilidad, vamos a ver las disposiciones de esta prohibición, ¿sale? Jenny, por favor, la número 83.
Las disposiciones que perceptúan prohibiciones para vender, estas son: A. Sobre cosa cuya enajenación está prohibida. Su violación se sanciona con nulidad absoluta. B. Las cosas que no son propiedad del vendedor, pues la venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe. La nulidad que la violación a este precepto produce es relativa, ya que puede convalidarse la venta si el vendedor antes de la evicción adquiere la propiedad legítima. Artículo 2175 del Código Civil. Bien, vamos a terminar con la última, que ya se nos acabó la clase, pero vamos con la última, inciso C, que finalmente para terminar ya estas sanciones de las nulidades. Abimael, por favor, la número 84. Sí, los hijos sujetos a patria potestad solo pueden vender a sus padres los bienes adquiridos por su trabajo, no los adquiridos por cualquier otro título. Su violación produce nulidad relativa, artículo 2183 del Código Civil. Sanciones. La violación a los preceptos anteriores produce la nulidad absoluta en el primer caso, por ser una disposición de orden público, y relativa en los dos siguientes, por proteger solo a particulares. Bien, muchísimas gracias. Entonces, tenemos esos casos de nulidad. Es decir, la compraventa sí se efectúa, pero está viciada en nulidad. Si yo vendo algo que está fuera del comercio, entonces se produce esta nulidad absoluta, ¿sale? Si su enajenación está prohibida. Si está prohibido que yo venda una cosa, entonces no lo podrá hacer. Respecto de la cosa que está fuera de mi dominio, reiteramos, las características de la propiedad son esas: usar, estar y disponer, pero hay posibilidad de que yo no tenga el dominio de la cosa. Es decir, a lo mejor lo estoy usando, pero yo no puedo venderla. Aparte de incurrir en delito, ¿qué delito sería? Si yo vendo algo que tengo la posesión, pero no el dominio. Fraude. Fraude. No. Se llama abuso de confianza. Vamos a buscarlo, por favor, si fueran tan amables. Dice: comete el delito de abuso de confianza a aquel que dispone de algo que tiene la posesión, pero no el dominio. Me parece que así lo dice. Búsquenlo, por favor, ya para terminar la clase. Buscamos esa característica. Aparte de ser un fraude, si posiblemente existe la posibilidad de que yo venda algo, haga un contrato de compraventa vendiendo una propiedad que es de mi esposa o que es de mi mamá, sí, porque yo sé que después la voy a convencer, sé que es un buen negocio, etcétera, y ya lo vendí, yo firmé, fijé precio, fijé monto, y a lo mejor hasta le di en posesión, ¿sale? Tenía yo las llaves de la casa, tenía las llaves del carro, etcétera, pero ya luego voy a conseguir su autorización y puede ser que ese acto se convalide. Está viciado en nulidad relativa, ¿sale? Pero ese acto se puede convalidar, por eso es nulidad relativa, porque es sujeto de convalidación. Entonces, pero se establece como abuso de confianza cuando se vende algo que yo tenía a disposición, pero no tenía el dominio. Y eso genera muchísimo ruido. ¿Ya lo encontraron, abuso de confianza? ¿Cómo dice? Sí. Dice: se considera como abuso de confianza para los efectos de la pena, primero, el hecho de disponer o sustraer una cosa, su dueño, si le ha sido embargada y la tiene en su poder con el carácter de depositario judicial, o bien si lo hubiere dado en prenda y la conserva en su poder como depositario a virtud de un contrato celebrado con alguna institución de crédito, en perjuicio de esta. 2. El hecho de disponer de la cosa depositada o sustraerla del depositario judicial o el designado por o ante a las autoridades administrativas o del trabajo. 3. El hecho de que una persona haga parecer como suyo un depósito que garantice la libertad caucional de un procesado y del cual no le corresponda la propiedad. Bien, muchísimas gracias. Son las tres. Entonces, cuando se dispone, el problema de los penalistas es que como no saben de derecho civil, no saben de la disposición, no saben que las características de la propiedad es usar, disfrutar y disponer. Entonces, muchas veces han dicho: no, es que lo vi que estaba circulando con el vehículo que estaba embargado. Entonces comete abuso de confianza porque está disponiendo. Eso no es disposición, eso es usar el bien inmueble. Y el uso no está prohibido, ¿no? Lo que está prohibido es la disposición, pero no tiene la idea de las características de la propiedad. Usar, disfrutar y disponer. Lo que prohíbe el Código Penal es la disposición de los bienes, no el uso. Como pueden ver las primeras dos fracciones de este artículo que lee Jennifer, lo que está prohibido por disposición de la ley es la disposición de bienes, es decir, venderlo. Si lo vende y no era suyo, entonces claramente está cometiendo el delito de abuso de confianza, ¿sale? Pero reitero, aparte de ser delito, está visión de relativa, ¿sale? No sé si ahora tengan una pregunta, ya me excedí 5 minutos, valiosísimo tiempo. No sé si tengan una pregunta, alguna duda, lo que me ha quedado claro. ¿Qué artículo leyó
No tengo idea. Jenny, ¿qué artículo leyó? Es del código, ay, es del código federal, el Código Penal Federal. El Código Penal Federal. Pero si buscamos en el Código Penal de Baja California Sur y en el Código Penal de Sonora, el abuso de confianza tiene la misma sanción. Lo que sanciona es la disposición de los bienes, ¿sale? De los cuales no tengo la propiedad. Entonces, si yo vendo algo que no es mío, básicamente es eso, entonces me sancionan, aparte que es abuso de confianza, sí, porque yo tenía el uso de eso, pero no era mío y lo vendí, es abuso de confianza. Deja de No estar tiene que ver. vueltas, por favor. Sí, claro, gobierne, se dice ya. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que me ha quedado claro? Sí, mi amor. No, Muy bien. no, no, Bueno, hasta aquí llegamos para que puedan ir a atender a sus cosas. No, muchísimas gracias, cuídense mucho y Buenas estamos noches. pendientes. Está la tarea para la próxima semana, se las encargo mucho, se van a divertir mucho. Ajá. Gracias, que tengan buena noche. Buenas noches. Bye. Hasta luego.